Muy buen día a todos chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que estén muy bien, que estén en sus casas, en la cuarentena, respetando, teniendo mucho cuidado, ¿sí? Con contagiarse y contagiar a los próximos más cercanos, sobre todo a la gente de riesgo, ¿ok? Iniciamos en nuestro máximo energías para ver un tema hoy súper fácil, súper lindo y súper importante como son las dislipidemias. Voy a llamarle dislipidemia a un exceso de lípidos en la sangre. Pero eso no tiene mucha ciencia. Gracias a Dios no, es así bien fácil. Ahora cuidado, porque el tipo de lípido que yo tenga en exceso va a hacer una gran diferencia. Voy a tener que entre los lípidos voy a tener tanto los triglicéridos, también llamados de grasa neutra, voy a tener los fosfolípidos que sabemos participan en las membranas celulares y en la vaina de mielina, entonces no van a ser objeto de nuestra clase, y el colesterol. Entonces me voy a quedar acá con el triglicérido bien utilizado ahí para el metabolismo energético, y también el colesterol, ¿sí? Sin dudas, nuestra reserva energética por excelencia. Ahora, para eso, yo voy a tener que dividirlos. Entonces, le voy a decir, la dislipidemia me va a decir un exceso de todo, pero yo puedo tener solamente una concentración alta de colesterol y le puedo llamar hipercolesterolemia, ¿sí? O puedo tener una concentración alta de triglicéridos y llamarle hipertrigliceridemia, ¿sí? Facilísimo. ¿Por qué necesitamos entender este mecanismo y tratar este mecanismo? Simplemente, sobre todo la hipercolesterolemia, nos va a aumentar miles y millones de veces el riesgo de padecer IAM y AVCs. Entonces, yo necesito entender y tratar esta patología. Para entenderlas, necesito clasificar las lipoproteínas. Y voy a tener nuestro primer grupo, o sea, nuestras lipoproteínas van a dividirse sobre todo por sus kilomicrones, es decir, por su capacidad de transporte. Entonces, estas lipoproteínas yo les voy a dividir en lipoproteína de muy baja densidad, lipoproteína de densidad intermedia y lipoproteína de baja densidad. Estas tres son las consideradas malignas, mientras que la lipoproteína de alta densidad, en inglés HDL, ¿sí?, va a ser nuestra considerada benigna. Reparen, benigna HDL, maligna LDL, ¿sí? LVD, lipoproteína de baja densidad, es igual que LDL. Só não tem como lembrar. Tem sim. Logo, Deus leva, maligna. Hoje, Deus livra, la benigna. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar acá entonces? Como les decía, yo voy a dividir estas lipoproteínas a las 4 según el kilomicrón. Reparen, la VLDL o la lipoproteína de muy baja densidad va a tener ahí unos 70 nanómetros aproximadamente. La IDL, ¿sí?, o lipoproteína de densidad intermedia, 40, la LDL, ¿sí?, 20 aproximadamente. Entonces, estas son todas las consideradas, por así decirlo, malignas. ¿Cuál es la benigna? La HDL justamente, o lipoproteína de alta densidad.
clasifico entonces de esta manera. Reparen, ¿por qué maligna? Maligna porque justamente estos kilomicrones van a hacer que ellos comiencen a acumularse, sobre todo en la túnica íntima y media de las arterias. Reparen, van generando un engrosamiento de la arteria con una disminución del riego sanguíneo distalmente a ese engrosamiento, ¿sí? Generando una isquemia y posteriormente pueden llevar hasta la necrosis con el infarto agudo de miocardio o el accidente vascular encefálico. Como les estaba diciendo, voy a dividir a la hipercolesterolemia, agarro la hipercolesterolemia y divido en dos grupos, primaria y secundaria. Profesor, antes de más nada, todo siempre es así, entonces la primaria va a ser la más común. No, negativo. ¿Por qué no va a ser la más común? Reparen, la primaria es la que no tengo ningún otro factor asociado. Es decir, no se relaciona ni con ningún problema de salud ni con el estilo de vida. Es decir, va a tener base más genética. Y la secundaria va a ser, sí, la que se relaciona con otro tipo de problema, con otras patologías y también con el estilo de vida. La más común. Reparen, la primaria entonces va a tener base genética. Probablemente va a ser un defecto en la síntesis de apoproteínas con un problema en estos receptores o receptores defectuosos. Entonces va a ser que yo, por culpa de que no tengo estos receptores, yo no consigo eliminar estas lipoproteínas, empiezan a acumularse. Es también ya conocida como hipercolesterolemia familiar. Bien rara, chicos, bien rara. Ya la secundaria, reparen, va a estar relacionada con la obesidad, consumo calórico excesivo, diabetes mellitus, tabaquismo también, para recordar una clase antigua, ¿sí? ¿Y por qué es lo que vamos a tener? Simplemente porque cuando yo consumo grandes cantidades de calorías, aumento la cantidad de las lipoproteínas de muy baja densidad, la VLDL, aumentando los triglicéridos y haciendo que estas lipoproteínas conviertan más en LDL, en lipoproteína de baja densidad. Entonces, cuando yo tengo estoy consumiendo mucha cantidad de colesterol, se reduce la cantidad de los receptores que son encargados de excretar esa LDL. Por eso es que yo tengo que estas dietas van a suprimir la actividad del receptor para LDLs. Entonces, estas LDLs pasan a acumularse. Profesor, ¿y por qué la otra es buena? ¿Por qué la HDL es bueno? Simplemente porque aumenta la cantidad de estos receptores y hace que elimine mayor cantidad de LDL en un cuerpo. ¿Capich? Facilito, clase hoy, cortita, bien simples. ¿Y por cuál es la importancia? Clase de ayer estuvimos hablando de hipertensión arterial. Hipertensión arterial que va a generar, reparen, estos pequeñas lesiones en el endotelio vascular. Si este organismo anda con muchas concentraciones de LDL, este LDL pasa a acumularse entre las túnicas íntima y media de las arterias. ¿Qué es lo que va a ocurrir
Yo le voy a llamar a eso aterosclerosis, acúmulo de colesterol en las paredes arteriales. ¿Qué va a ocurrir posteriormente? Lo que va a ocurrir posteriormente es que esta placa puede ser estable o también puede ser inestable. Si esta placa se inestabiliza y muestra esta parte interna, lo que le llamamos el centro lipídico, va a desatar la cascada de la coagulación, generando en este lugar, repare, en este lugar, un trombo. Posteriormente, entonces, cuando tengo esta aterosclerosis que se inestabiliza ahí, corta todo el flujo sanguíneo hacia aquel lugar, yo voy a tener entonces la futura fisiopatología que vamos a ver en la clase tanto del síndrome coronario agudo como del AVE, accidente vascular encefálico. Es por eso que trato tanto la hipertensión arterial, que va a ser lo que va a desatar esto, y trato también la dislipidemia. Fecho, facilito, simples, tranquilos. Y claro, no podía despedirme, ¿sí?, sin nuestro querido meme. Muy buen fin de semana a todos. Hasta la semana que viene.